Ya a las 21:23 vienen traditos en el tercer tramo de esta edición de martes de La Perra Vida en los 580 y 88.5 FM. Vamos a tratar de encarar una cuestión francamente irritativa. La conocemos desde hace tiempo y lo increíble es que, sabiendo como lo sabemos nosotros y lo saben los damnificados, los perjudicados, hasta ahora no haya habido ninguna reacción oficial en torno a este tema. Esto tiene que ver con las desmesuradas facturas que le llegan a los usuarios de la EPEC en Córdoba Capital. Facturas realmente increíbles. Nosotros recibimos habitualmente en esta radio llamados de jubilados a los que les llegó de pronto una factura de 8 o 9 mil pesos de luz. Impagable, por cierto, e inexplicable tanto como injustificable. Sin embargo, pese a que desde hace tiempo se vienen sucediendo estos desatinos, hasta el momento nada parece haberse hecho en esta materia. Está en línea el concejal electo por Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros. ¿Qué tal, Quinteros? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Encantado de saludarlo. Bueno, está planteado el tema, insisto, es largamente conocido. Nosotros en los medios lo venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo. Sí, mire, en realidad a nosotros lo que nos llamó la atención y por eso hicimos en la legislatura a través del bloque de Encuentro Vecinal un pedido de informe para que a través del ministerio pertinente EPEC justamente conteste toda esta inquietud es el creciente reclamo de usuarios del servicio de EPEC que nos manifiestan irregularidades en la lectura de su medidor y básicamente en el sistema de facturación. Nosotros lo observamos, digamos, no solamente en lo desmesurado e impagable que se hace en la factura, que eso tiene que ver con el constante y creciente aumento que tiene el valor agregado de distribución, que sigue aumentando. Es más, el 4 de octubre va a haber una nueva audiencia para aumentarlo esta vez un 6,53% para los residenciales, pero aparte algunas cuestiones que sí nos llamaron la atención. Usuarios que manifiestan que les llegan dos veces la misma factura con distintos vencimientos y distintos importes, entonces tienen que ir a EPEC para ver cuál de las dos facturas pagan. Bueno, eso es una cuestión administrativa que se resuelve, pero lo que nos llamó la atención en esta oportunidad es que a similares consumos en kilovatios, la diferencia en dinero es realmente excesiva. Gente que pagaba, por ejemplo, 2.000 pesos y pasa a pagar 3.000 con un consumo similar y no tiene que ver con los consumos estacionales, porque nosotros esas cuestiones también lo analizamos. Y algo más subjetivo, más llamativo aún, es los vencimientos. Muchos usuarios que dicen que les llega una factura con un periodo que vence los primeros días de un mes, pongamos un ejemplo, le vence el 8 de septiembre y inmediatamente le llega la factura del mes 9 que le vence el 28 de septiembre. O sea, dentro del mismo mes calendario se le juntan dos facturas a pagar. Entonces, ¿qué solicitamos? Que aparte de que EPEC nos informe sobre todo esto que ellos mismos reconocen y califican como inconvenientes en la facturación, que informe cuáles son esos inconvenientes que al usuario le genera mucho problema y que se instruya a la EPEC para que no pueda facturar con dos vencimientos que entre uno y otro no haya menos de 30 días de diferencia, que es el periodo mensualizado, un asalariado común, que me parece que es la lógica. Todo esto surgió el año pasado, hicimos una nota, con ustedes les recuerdo, cuando empezaron a tener problemas de facturación, cuando EPEC tercerizó la lectura de los medidores y pasó de la bimestralidad a la mensualidad. Ajá, es cierto, pero hay algo que la evolución de la tarifa no logra explicar. El costo de la energía distribuida no puede explicar que quien ha estado pagando una boleta de 400 pesos salte a 7, 8 mil, 9 mil pesos. Eso no tiene manera de explicarse en la evolución de la tarifa. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que también hay otra cuestión, que un condimento que me parece que EPEC, desde el gobierno provincial a principios de este año lo utilizaron políticamente, pero creo que no hicieron docencia con el que iba a ser afectado, que es la famosa tarifa social, que fue una discusión, si Nación se la quitaba y se hacían cargo las provincias. Bueno, esa es una discusión en la que es muy técnica y no quisiera volver para no enredar la discusión, pero mucha gente que cree que todavía tiene tarifa social ya no la tiene más.
eso lo tiene que saber, lo tiene que leer en su boleta. Lo que pasa es que la factura de EPEC es tan difícil de leer, Ricardo, es realmente increíblemente compleja a los efectos de que justamente uno no sepa qué está pagando, que es muy difícil pedirle a un usuario que haga un curso avanzado de lectura de tarifa, de lectura de boleta de EPEC. Pero bueno, en esto nosotros intentamos, mire, hoy pasó algo muy llamativo. Esto que era simplemente poner en alerta y sobre aviso que estábamos haciendo este pedido para que no puedan llegar dos facturas con vencimientos tan seguidos en un solo mes, y que se revelen esta cuestión y que nos expliquen en la legislatura, que les expliquen a los legisladores cómo es el sistema de lectura y cuáles son estos inconvenientes a los que hacen referencia. Se transformó en una bola realmente impresionante en la que es realmente muchísima la cantidad de mensajes que he recibido sobre este sistema de facturación y sobre irregularidades que verdaderamente EPEC va a tener que explicar, con un agravante, Ricardo. Usted recuerda que EPEC había abierto un montón de centros de atención al cliente en Córdoba. Pues esos centros cerraron. Claro. Ahí fueron 200.000 pesos que se invirtieron, se cerraron por eso, por esas problemitas de planificación estratégica de la empresa está como está. Entonces ahora los usuarios tienen que ir o a EPEC o al centro de atención que está en la terminal o al ERCEP. No hay demasiados lugares. Entonces, imagínense, esto que ellos llaman ligeramente inconvenientes administrativos, para los usuarios realmente un problema terrible. Ahora, le agrego otro inconveniente que no es menor. Las facturas no están llegando en tiempo y en forma, suelen no llegar, y tampoco llegan después las intimaciones, el aviso de corte, y por ende el corte sí llega, indefectiblemente. Bueno, muchos usuarios en barrios básicamente donde hay muchos alquileres, como por ejemplo Nueva Córdoba, nos manifestaron esa cuestión de que no les llegan los avisos, que les cortan la energía sin que ellos sepan el porqué, y cuando van se dan cuenta que, bueno, otro tema, muchas veces no les acreditan pagos que hacen no en la empresa, sino en estos lugares donde se efectúan los pagos por digamos, de contado, por supuesto, y por otra vía, pero que no se lo acreditan, y entonces tiene que hacer todo un trámite que verdaderamente es muy complejo, muy largo. Son otra de las grandes irregularidades que tiene. La gente tiene que... lo que pasa es que estamos en una época en la que tenemos que definitivamente los usuarios aprender cuáles son los derechos que tenemos. Y nos tenemos que tomar la molestia de saber, porque hoy la factura de EPEC es verdaderamente impagable. Si probablemente fuera de mucho menor monto, bueno, lo pagaríamos sin saber qué pagamos. Hoy ya todos nos preocupamos. Mire, la ley de protección, la defensa del consumidor, la 24240, dice claramente que toda factura de servicio público tiene que llegar con una antelación no menor a los 10 días de su vencimiento. No menor a los 10 días de su vencimiento. Entonces, digamos, si llega un día antes, ya está incumpliendo la ley. Y así sucede con frecuencia. Para que usted vaya y pida la reprogramación del pago. Claro, eso tampoco se cumple. Ahora, digo, para no quedar atrapados tampoco en una guerra intestina que en este momento está haciendo estragos dentro de la empresa provincial de energía, digo, allí se está librando una dura batalla entre el gremio por un lado, las empresas tercerizadas que prestan determinados servicios por el otro, y en medio quedan los usuarios. A nosotros lo que nos dicen off the record, porque nadie lo enuncia públicamente, es que la toma de lectura de los medidores no se está haciendo. Bueno, eso es un problema. Bueno, ahí habría ya directamente una situación que ya sería mucho más grave, y ya estaríamos frente a una situación que podría convertirse en un hecho delictivo, porque estaríamos ante una estafa, porque las facturas, la gente también tiene que ver que hay un cuadrito abajo a la izquierda que viene los últimos 12 periodos con una todos marcados, ¿no? Periodo 1, digamos, lo de los últimos 12 meses. Y ahí tiene una L o una E. Si dicen L, es porque están leídos. Si dicen E, porque están estimados. Hay un régimen de calidad de servicio que aprobamos por iniciativa de quien le habla cuando yo estaba en el ERCEP, que nunca se aplicó, que dejaba absolutamente claro cuántas eran las veces que son excepcionales, las veces que se puede estimar, y la regla siempre tiene que ser la lectura del medidor. Si dice leído y el usuario cree que está estimado,
esto lo puede hacer muy simple. También los usuarios tienen que, yo siempre les recomiendo, es más, el año pasado hicimos un video que se viralizó, que fue muy instructivo. Yo no pensé que iba a tener tanto éxito, pero evidentemente el problema era grave, en el que nosotros le enseñamos al usuario cómo verificar si en su factura la lectura del medidor e ir a su propio medidor y qué es lo que tenía que ver para ver si esos números eran coincidentes. Pero bueno, yo le decía al comienzo de la nota, un poco irónicamente, que parece que hay que hacer un curso de lectura de boleta de EPEC para saber qué nos están cobrando. Y bueno, nos tendremos que preocupar para que estas cuestiones que también lo dicen desde adentro de la empresa, que se están estimando y no leyendo, es muy grave que si esto fuera así, estaríamos en una situación realmente muy grave. Me temo que no solo estamos en el horno, sino que además nos cortaron el gas, ¿eh? Sí, mire, nosotros hemos solicitado siempre, históricamente, que EPEC tenga un sistema de transparencia que nos permita verdaderamente, a ver, lo hacemos, el usuario es una hormiga ante un elefante que es la empresa. Imagínese que usted me está haciendo una nota a mí porque yo estuve muchos años en el ERCE, porque después fui legislador y porque de este tema hablamos recurrentemente, pero si no, de estos temas no habla nadie, porque es muy difícil. Un usuario va a EPEC, de EPEC lo mandan a la ERCEP, de la ERCEP le dicen que no tienen nada que hacer, va y ahí anda deambulando y en algunos casos, mire, hoy me paró en la calle una señora que la llevaba en la cartera, me había visto en los medios, me llevaba en la cartera factura. Pasó de pagar 3.000 pesos a pagar 11.000 pesos. Es absolutamente imposible. Después la estuvimos analizando, es absolutamente imposible que haya tenido el consumo que EPEC le cobra. Pero bueno, sinceramente, usted quisiera ver la desesperación de esa mujer, no la puede pagar, no puede pagar ese monto. Además, no la puede, pérdida de tiempo, la pérdida de tiempo de ir a hacer una gestión a la EPEC, se la debo, ¿no? Sí, y hay otro problema que también es grave, que me parece que merece 10 segundos de análisis, que es, se había avanzado con el sistema de preensamblado de una inversión importante que se intentó hacer para evitar los ganchos, las pérdidas no técnicas, que son los famosos ganchos, en el cual se había instado con la tarifa social a que la gente que estaba fuera del sistema y enganchada, con todo lo que esto implica, no solamente la pérdida por el robo de energía a la empresa, sino el peligro que significa que alguien vaya y se cuelgue los ganchos. O sea, no son pocos los casos de gente que ha muerto electrocutada intentando hacer esta cuestión, con lo cual es un tema que se había logrado disminuir sustancialmente porque la tarifa social le permitía estar en la legalidad con un servicio acorde a la posibilidad de pago. Bueno, hoy lo que estamos observando en los barrios es que la gente se está dejando sacar el medidor, no paga, no la puede pagar y se está volviendo a enganchar. Exacto. Con lo cual, estamos, en lugar de tratar de avanzar, estamos francamente retrocediendo, y básicamente porque estas autoridades de EPEC han cerrado tanto la empresa a los fines de la información y de que podamos tener un acceso directo a esta cuestión. Bueno, yo estoy tramitando en este momento un amparo por el sistema de facturación de EPEC, que justamente mañana lo vamos a activar para ver si realmente podemos ir al fondo de la cuestión y en definitiva podemos resolver esto, que en realidad es resolverle un problema que tienen los usuarios y que cada vez es más grave, cada vez peor y cada vez pone a más gente en la clandestinidad del servicio. Lo cierto, lo único concreto en esto es que en unos días vamos a tener un nuevo incremento tarifario, ¿no? El 4 de octubre la audiencia pública en la que se va a aprobar un 6,53 de aumento más una nueva reformulación de un sistema trimestral de aumentos que está atado con la inflación. Mire, EPEC siempre tiene un motivo para aumentar, si no es las condiciones climáticas, el precio de la energía mayorista, la crisis nacional, el precio del dólar, el cambio climático, pero siempre EPEC encuentra un motivo para aumentar la tarifa. Al menos hay que reconocerle que son imaginativos, ¿no? Sí, demasiado, para mi gusto. Juan Pablo Quintero, un gusto haberlo escuchado. Hasta pronto. No, por favor, a sus órdenes.